Los análisis comienzan a formular preguntas relevantes, dice de Pablo, que dice, bueno, algo está pasando, che, muchachos. ¿Es la inflación un fenómeno exclusivo o principalmente monetario? ¿Cuál es el agregado monetario relevante en la Argentina de 2026? Entonces, la cuestión de los determinantes inmediatos de la inflación son para tener en cuenta aquí y ahora. Y los devaluomaníacos y los devaluofóbicos, ¿por qué tenemos inflación con un tipo de cambio nominal que no aumenta y hasta que baja, ¿no? Entonces, me parece que vale en términos de discutir, bueno, cuál es tu política en este momento, digamos, qué es lo que vas a hacer. Y te muestro este datito, fue horrible. El dato de la canasta de pobreza y de la canasta de indigencia. Desastre. Así, para calificarlo, no hay medias tintas en esto. Fíjate, a ver, acá está. La canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, exactamente, sube 5,8% respecto a diciembre, ¿no? Y la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, sube 3,9%. Y esto es un problema de ahora, es un problema de los últimos 3 meses, porque esta aceleración, tanto la canasta alimentaria como la canasta de la pobreza, hasta hace 3 meses venían muy bien, porque venían incluso por debajo de la inflación. Fíjate que con esta aceleración incluso, la canasta básica total de la pobreza, claro, está a 31,6 interanual, un poquito por debajo de la inflación. La alimentaria ya está en 37,6, sí, un poco arriba de la inflación que a enero dio, que a enero dio 32% la inflación. Pero, bueno, para una familia tipo, 1.360.000 pesos para no ser pobre y 623.000, 624.000 pesos para no ser indigente. Pero lo que quiero mostrar es la dinámica, más allá de la medición de la pobreza. Fíjense, es esto acá. Venías con una inflación de canasta, por eso la baja de la pobreza, ¿no? Este año, porque venías con números muy por debajo del 2%. A partir de octubre, 3% para las dos canastas. Noviembre te da 4% la alimentaria y 3,6% la de la pobreza. Diciembre te da 4,1% la alimentaria y 4,1% la canasta de la pobreza. Y enero te da 5,8% la canasta alimentaria y te da 3,9% la canasta de la pobreza. O sea, son 4 meses de una aceleración muy fuerte, bien arriba del 3%, y los 2 últimos meses, incluso o los últimos 3 meses, te diría 4% promedio, ¿no? 4% acá está el O sea, estos números, obviamente, cuando uno va a los índices salariales, sí. Eso sí, déjame eso. Esto se complementa con el tema. ¿Qué hay ahí? Digo, esto se complementa más con ingresos que en principio, ya en el segundo semestre, el que es asalariado informal, o sea, ya se conoció el dato del salario de salarios, y la salariado informal creció 0,6%, nada más. Ahora hay que tener en cuenta siempre que los datos por la metodología que tiene el índice de salarios, en general los valores de la salariado informal atrasan 5 meses, con lo cual eso sería más o menos julio. O sea, a partir de julio yo venía recuperando muy fuerte todo lo que era la parte de asalariados informales, y a partir de ahí parecería que se empezó a estancar con la economía, ¿no? Porque la economía también se empezó a estancar a partir de julio. Y lo que estamos viendo ahí, hay de todo un poco. A ver, cuando uno mira los números del INDEC de enero, las verduras crecieron más de 28%, el tomate creció más de 100%. Hay una cuestión estadística también detrás. Yo supongo que si una familia común de repente ve que el tomate vuela por los aires, bueno, dejás de consumir el tomate. Entonces, esa pobreza se va a morigerar, no va a ser, esa estadística, si querés, probablemente no vaya a ser tanto en la realidad, la suba eventualmente. Y se va a corregir. Después va a aparecer la oferta del tomate de otra región y el precio va a bajar,
y se va a corregir. Más allá de eso, sí es cierto, digamos, que tenés correcciones de precios que estaban, la carne sobre todo, era un precio que estaba en algún sentido atrasado y que ahora tiene más demanda externa y expectativa de demanda externa. Cuando vos hablas con la gente de la parte de ganadería, te dice, mira, el precio está subiendo, viste, está subiendo también ahora de vuelta a partir de las expectativas que tienen con el acuerdo con Estados Unidos y con la Unión Europea, en un marco donde no hay carne, etcétera, etcétera. Pero no saben si ese precio, supone que ese precio va a seguir subiendo un poco más, pero no mucho más. Ya debería terminar de corregir. O sea, tuviste, yo qué sé, en el dato de enero en particular, tuviste 3 productos que subieron muy fuerte y te aportaron medio punto cada uno. La carne, que no fue la carne vacuna, en enero fueron los pescados y el pollo que el pescado subió más de 12%, el pollo No, pero casi pará, la 9%. carne vacuna, en el INDEC, el asado te subió Sí, sí, subió, sí, pero el 12%. promedio subió 3,6, creo Sí, que fue el número de carne sí. vacuna en particular, un poco menos. Tuviste eso, tuviste toda la parte de verduras, que es la verdad que fue un número muy alto, el 28%, y después tuviste hoteles y restaurantes, que es más, si querés, estacional. Cuando uno saca algunos componentes Claro, específicos que también se pegaron, ahí, pero bueno, Sebastián, explicar las sí, ponderaciones, porque ahí está viendo la ponderación del INDEC. Las verduras te pesan 2%, y la carne te pesa 7 10, puntos, sí, 10 7 puntos total de los 20 que te pesan alimentos, 7 puntos de los 20 que te pesan alimento, ¿no? Del 20% que es sí, sí, alimento a en el ver, índice. carnes, 7 es carne la así como carne, 7 es la carne vacuna y 2 puntos son la verdura. sí, igual la verdad yo te diría que me parece ahora ponderan más que en la ponderación inicial porque el precio creció. Por un cambio de si querés, de lo que nosotros nos alimentamos. Acordate que antes te regalaban parte de la verdura, el perejil te lo regalaban, ahora te lo cobran. Pero más allá de eso, digamos, yo creo que hubo algún recomendamiento que no va a estar de vuelta. O sea, si uno saca esos efectos de esos 3 productos, la verdad que la inflación viene en torno al 2%, 2,5% en promedio y no lo estamos logrando bajar. Ahora, ahí sí está reflejando lo que decía de Pablo. Si vos mirás lo que crece, no la base monetaria, pero lo que crece quizás el M2, y estamos en esa línea, está por encima del 30 y pico por ciento. Está reflejando ese y eso va a ser difícil de bajar hacia adelante. Sobre todo un esquema donde el gobierno está priorizando la desinflación en un marco donde no hay cepo, entonces la única manera de controlar el tipo de cambio es subiendo las tasas y como recibo te queda lo otro que ustedes estuvieron mencionando, el consumo y la actividad. Yo creo que esto durante 6 meses esto lo va a poder seguir haciendo el gobierno. Yo creo que a partir después de julio, agosto, el gobierno va a empezar a fijar su mirada ya en 2027 y quizás lo que tenga que hacer el gobierno es aceptar que pueda tener un poco más de inflación a costa de alguna manera, revivir la actividad. Porque, a ver, cambiaste de esquema, no tenés más cepo, tu tasa real hoy es positiva, ¿y eso en qué te repercute? Bueno, también lo que estás teniendo hoy es liquidación de stocks, por un lado, que implica también menos actividad de corto plazo, y también que el crédito, que fue lo que te expandió la economía y te hizo volver la economía rápidamente antes del shock, bueno, eso se te estancó y no va a crecer mucho más con estas tasas de interés. O sea, ¿por qué? Porque no estás logrando crecer en este esquema. Martín. Sí, Sebastián, el gobierno viene aplicando todavía un esquema monetario contractivo, digamos, de lo contrario de lo que habían planteado después de las elecciones. Bueno, no importa, pero lo viene aplicando. E igualmente hace 8 meses consecutivos que el IPC da más alto que el mes anterior. ¿No alcanza la política monetaria para bajar la inflación? ¿No? Parece que le están tirando matafuego al incendio y no pasa nada, no se apaga. No, ¿Qué, porque qué, qué es lo te que está pegan también faltando? otras cosas, te pegan las expectativas, te pegan, a ver, tuviste una devaluación el año pasado importante que no la llegaste a trasladar, todavía la estás trasladando. O sea, yo creo que también tenés esa cuestión detrás. O sea, no es solo la base monetaria, Ahí sino fue también muy el evidente en el tema relativo de combustible, por cambio. ejemplo. Y sí, que eso hasta octubre lo dejaste frenado, una cuestión política, y después lo liberaste. En enero, en principio no subió, no tuviste fuerte suba de precio, incluso bajó, si te digo. Pero ya, o sea, ya tuviste una fuerte recomposición.
pero digo, me parece que todavía estás viendo los coletazos de eso, o sea, de la suba del tipo de cambio y además de los reacomodamientos de precios relativos. Me parece que todavía estás por ese lado, es que hoy ves que la inflación se aceleró. Que es cierto que el pass-through fue mucho más bajo inicialmente, en un marco donde la economía estaba planchada, tasas estaban volando por los aires, tenías todo el riesgo de la incertidumbre de la elección. Y yo me parece que ahora, en la medida, digamos, cuando vos hablas con las empresas, te dicen, mira, a partir de noviembre, diciembre, vos ves que se relajó la cosa después de la elección. Bueno, yo creo que a partir de ese momento las empresas empezaron a aprovechar y decir, ¿sabes qué? Todo el aumento de precio, de costo que tuve, te lo estoy intentando trasladar a la demanda. Y veo, y con una parte de ese aumento yo recupero algo de rentabilidad y otra parte va a menos consumo. Hoy estaba viendo un informe de consumo de enero de unas empresas que sigue consumo masivo y estaba 10% por debajo del enero del año pasado, el nivel de consumo. Estás en esa, digamos. O sea, para mí, digamos, la aceleración esa que tuviste fue recomposición de costos. O sea, las empresas recibieron costos, tuvieron un poquito más de demanda o al menos de mayor expectativa de consumo y empezaron a recomponer costos. A subir los precios para recomponer algo de rentabilidad que perdieron entre julio y diciembre pasado. Fíjate lo que dio el índice salarial. Salario privado registrado en diciembre dio 2,5. Ahí se ve. En diciembre la inflación fue 2,8, ¿no? Y el interanual dio 28,7. Estamos hablando de los asalariados privados registrados, los de mayor calidad, y la inflación dio 31,5, ¿no? Estuvo por detrás de la inflación. En el sector público dio 1% en diciembre, el interanual 28,9, también por debajo de la inflación, ¿no? El promedio de registrado, no sé si vale 2%, bueno, 28,8, por debajo de la inflación. Perdió frente a la inflación los asalariados registrados. El gobierno toma el dato de índice de salario total del INDEC, que es una verdura total, pues vean lo que voy a mostrar ahora, que dio 1,6 en diciembre, pero da 38,2 interanual, con la inflación de 31,5. ¿Viste eso, Martín? ¿Sabes por qué fue eso? 38, mira, 38,2 interanual los salarios, siendo que los salarios de mayor calidad van al 28,7%, los asalariados privados registrados, y los salarios públicos van al 28,9%. Entonces uno dice, che, pero ¿cómo fueron los salarios, el índice total de salario 38,2% de diciembre de 2025 de diciembre de 2024? Por arriba de la inflación 31,5%. ¿Sabes por qué, Martín? ¿Por qué? Mira. Sector privado no registrado, es decir, el informal. No registrado, el informal. ¿Viste? El que está haciendo chan, el informal, el que está en negro, ¿ok? Sí. No registrado. No estamos hablando ni siquiera del monotributista, ¿ok? El informal. Dio 0,1 en diciembre, pero mirá el interanual, mirá lo que debió haber dado hasta noviembre, porque dio 0,1 en diciembre, no. Diciembre de 2025, diciembre de 2024, 87,9%. A la pelota. Sí, a ver, este índice, recordemos, se construyó después de la salida de la crisis, se construyó para seguir es una vergüenza. Los créditos hipotecarios. Tiene un defecto grande, que es que lo que es el salario privado no registrado tiene muchos problemas de medición, se toma del IPH y este valor, que es lo que te decía recién, en verdad, para tomarlo, toman un valor promedio que tomaron del IPH de 5 meses atrás. O sea, este valor no es que corresponde al mes de diciembre, sino sería el de julio. Entonces estás comparando julio de este año contra julio del 24, que... Está mezclando con la inflación del... Claro, que la inflación en 2024 fue 116%. Entonces, estás mezclando los valores en el índice en el que pones ¿viste? Porque para hacer el índice general de salario, ahí dice las ponderaciones a la derecha. 50% del salario privado registrado, 29,9% del salario del sector público y casi 20% del salario privado no registrado. Entonces, estás metiendo ahí un cóctel, peras con manzana, cualquier cosa. Y con el desfasaje temporal que entonces uno dice interanual,
¿no? La verdad que para seguir la coyuntura, el número que te sirve real es lo que vos dijiste antes, marcaste antes, que fue el sector privado registrado, si Y el querés sector público. privado y público, que avanzó bien por debajo de los números de la inflación. De la O inflación. sea, si yo quiero realmente, ¿qué pasó con los ingresos? Y ese 38,2 no es representativo, lo sabés. O sea, el que es economista sabe que ese número no lo puede usar, no sirve. Son peras y manzanas. Tienes que usar el otro. El otro es el que te sirve y te dice, mira, la verdad que los ingresos cayeron en el año. O sea, el ingreso de cualquier asalariado privado registrado durante 2025 registra una pérdida respecto al año previo. Y eso es lo que estás viendo y es lo que se refleja en el resto de los índices económicos, cuando ves números de consumo, de crédito, digamos, todo el resto también cayó. O sea, va por ese lado, me parece. Claro, O sea, pero por eso, o sea, a lo que voy. que el gobierno resalte ese número y la verdad que sabiendo que ellos conocen, saben de que tiene incluido ese número, sabe que te están mintiendo. Uno sabe que te están mintiendo, que te quieren reflejar una realidad que no es. Lo que me parece interesante, Sebastián, por eso me pareció interesante que lo plantee de Pablo, digamos, que es insospechado de, entre comillas, hacer críticas maliciosas. Claro, de mandilismo, de conspiraciones, de complot, de movimiento destituyente, lo que fuera. Yo creo que es para reflexionar porque, como vos decías, si vos tenés un problema, yo creo, tenemos una discusión, nosotros seguimos al ingeniero Costamagna, dice que el tema de la carne va a ser un problema en febrero y marzo, Okay. que no se trasladó hasta ahora todo el aumento de cañuelas, que venía 70% de aumento, se trasladó 50 puntos a las carnicerías, que va a haber cierre de frigorífico para el mercado doméstico y de carnicerías, y que además la carne sigue subiendo. La carne dice que hay bueno, el sector está contento, digamos, el sector ganadero, porque se le está abriendo el mercado norteamericano, porque está China, porque hay una escasez de oferta y los precios están muy bien. Eso va a significar más inversión en el sector. Claro, una oportunidad, no es que están al contrario, volvió a ser el sector ganadero un sector atractivo para la inversión, ¿no? Y siempre... también está contento que el gobierno no se le ocurre poner un cierre de mercado. No, claro, no, estamos describiendo un fenómeno que, si uno lo mira desde el punto de vista del índice de la inflación, él dice que no va a desaparecer. Maxi, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, hoy en este remate, que es el remate federal, donde se vende hacienda de reposición, sin ver nada. ¿Se escucha? El ternero pasó los 6.000 pesos promedio, 6.200 pesos promedio. O sea que hizo $4. Inédito para la Argentina, un ternero de $4. Esto va con la idea de que las vacas o la carne se parecen al cobre y al oro. Bueno, ahí le mete escasez, alta demanda, vuelan los precios. Bueno. Que siga bien, Maxi, hasta luego. Bueno, lo que te quiero decir es que hay un tema coyuntural de un sector que está en una transición productiva y de precios, no solamente local, sino que se suma en el mundo. Eso es lo que nos viene explicando. Que tiene una ponderación muy grande en el índice. Por eso, acá está el ponderador, fíjate, de los 20 puntos de alimento, 6,98 carnes y derivados. Esos son todos, ¿no? Tenés carnes, tenés también la parte porcina, tenés la parte avícola metido ahí adentro. Es un poco claro, pero y eso, la carne, es verdad, cuando lo llevas el indexador a valores de hoy, están más cerca de 10. Ah, bueno. Porque el precio relativo subió. Bueno. Eso es en el origen, digamos, esa ponderación en el origen, después tenés cómo vas ajustando por precio relativo. Bueno, pero es fuerte, es un producto, digamos, que está volando, que está con precios, según cuenta, muy, muy fuerte y va a seguir. A ver, la carne vacuna y el combustible son los dos principales productos de la canasta básica de Argentina, en la canasta de hogares. Con lo cual, bueno, es un tema, por eso también hemos tenido el índice descarnado en otro momento. Viene la recomposición, quita de subsidio para algunos sectores, va a haber aumentos fuertes de electricidad, de gas. En el promedio no es tan fuerte el aumento, pero también hay aumento, transporte público a partir de mediados de febrero, bueno, todo eso. Yo lo que digo es, si el gobierno se desespera porque ve estos índices de inflación y aplica una política monetaria muy dura pensando que de esa manera juega a favor de la recesión.
Tal sí. vez si dijese, bueno, se están reacomodando estos precios, uno que está pasando con este sector productivo, está pasando esto otro, no me preocupo tanto por eso, no fuerzo la máquina de mantener las tasas de interés súper elevadas, que no haya plata en la calle, bueno, todo lo que estamos viendo, porque eso te puede llevar al otro lado. Porque si la obsesión es llegar a agosto con 0, algo, y bueno, por ahí te podés estar equivocando en la política económica de estos meses, aunque parece que todo marcha a favor porque estás comprando dólares y está bajando el dólar. Creo entender que es eso lo que les envía como señal de Pablo, diciendo, bueno, hay que ver un poquito qué está pasando acá. Sí, para mí es importante que el gobierno explique, diga, bueno, ¿qué está pasando? Sobre todo porque en febrero vas a tener lo que vos dijiste recién, tenés casi 0,8 puntos más de inflación vas a tener por todos los ajustes de tarifas, o sea, entre lo que tuviste de colectivos, de electricidad, gas, vas a tener 0,8 puntos más de inflación. No, Y en marzo de vuelta va a estar la inflación cerca de 3, ¿por qué? Porque tenés el ajuste estacional de los colegios, que encima van a ajustar quizás por encima de la inflación porque están teniendo más costos y menos alumnos. Entonces vas a tener, digamos, 4 meses, un cuatrimestre, en el momento que vos fijás paritarias con inflación cercana al 3. Y es un problema porque, a ver, si todo esto, mira, este mes hubo sequía y no, se me cayó la producción del tomate, se aumentó 100% el precio y por eso aumentó 28% la verdura y tuve medio punto más de inflación y pasé de 2,4 a 2,9. Pero el mes que viene ya se va. Bueno, explícalo. Para mí tiene que salir a explicarlo. O sea, hay que ver qué hay detrás de todo esto. El problema es que si esto vos no lo explicás y vos lo empezás a ver, y vos sos productor o estás vendiendo algo y de repente decís, che, pará, aumentó 3% en diciembre, estamos cerca de 3 en enero, vamos de vuelta al 3. Listo, yo mi producto lo tengo que de vuelta a aumentar. O sea, vas a generar inercia por eso. Y entonces la inflación, llegar a los números que quiere el gobierno, va a ser mucho más difícil o imposible. Entonces, claro, pero por eso, si el gobierno dice, por eso, vuelvo al tema este, si va con bueno, aplico en este momento el manual monetario, no convalido nada de aumento monetario porque quiero tener esta meta de inflación. Entonces, bueno, van a subir los precios de la prepaga, van a subir los precios del servicio público, la gente no va a tener un mango para gastar. En la teoría van a bajar los precios de los otros sectores, pero porque van a ir a una recesión, porque no van a vender nada, porque no va a haber crédito para comprar bienes con cuota, porque no va. Entonces, me parece que ese es el riesgo. En cambio, si vos decís, bueno. Pero me parece que el gobierno ya apostó por eso. El primer semestre apostó a eso. Va a apostar a buscar la inflación. Ya apostó a eso. Vos decís que esa ya es una decisión. Yo el primer semestre no veo para mí, si lo empiezan a ver, lo van a empezar a ver después del segundo semestre, sobre todo porque, bueno, va a depender mucho del apoyo político y van a empezar a mirar ya el 2027. No solo ellos, sino el mercado. Y entonces, pero para mí el primer semestre, o sea, ellos te dicen, yo me ocupo de la macro, no de la micro, y si te está fundiendo porque no podés vender, porque no hay ingreso, hoy al menos no luce que sea su problema. No se hacen cargo de eso, pero como dice Pablo, para mí deberían empezar a mirarlo, quizás deberías intentar, digamos, reducir las tasas, que no se vayan tan alto, quizás el tipo de cambio un poco más alto y quizás tener un poco más de inflación. Creo que eso sería más tolerable para la sociedad. No es lo que está buscando el gobierno está impulsando de vuelta sostener un ancla cambiaria para desinflar la economía. Donde pongo la tasa de interés donde la tenga que poner, y si la actividad no tracciona, hoy no es mi problema. Ahí se reunió Caputo con la Unión Industrial Argentina, con Martín Rapalini, que está ahí en el medio, ¿no? de anteojos, con Rodrigo Pérez Graciano, que es el hombre fuerte del grupo Stellantis y presidente de ADEFA de los autos, ¿no? Y es el vice de la UIA. Y Eduardo Novés, que no lo conozco a Novés. ¿Vos sí, Sebastián? Yo tampoco, ¿no? A los otros dos sí los conozco, pero no Novés. Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL. Estoy viendo, hay una nota de ámbito que salió ayer de Liliana Franco,
titulada que la UIA le lleva a Caputo un plan para reactivar la economía, ¿no? Supongo que a Caputo no le gusta ese nombre porque ya está activa la economía, según su mirada, ¿no? No, estaba leyendo lo que decía Caputo después de la reunión, que resaltaba que hablaban de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen del nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% para los próximos 4 años y el RIMI para pymes. Todos estos cambios, junto con la ley de inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo del país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios y una mayor apertura del comercio con el mundo. También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente de provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas. Hay una gran relación con la Unión Industrial y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos y a mejores precios. Eso dijo Caputo, ¿no? Que lo recibió con Daza, el viceministro de Economía, y con Pablo Lavigne, que es el secretario de Comercio, que es, dentro de todo, digamos, el que más abocado está a atender a los sectores productivos. Pero bueno, vos decías, Martín, que Liliana había planteado que había una propuesta productiva por parte de la UIA. Sí, y dice, las iniciativas que lleva la central Fabril al titular del Palacio de Hacienda incluyen la implementación de un mecanismo conveniente de financiamiento en cuotas con el propósito de estimular el consumo, semejante a la hora 12. Entre otras propuestas, también plantean la implementación de estímulos impositivos para sectores clave como la construcción, dado el efecto multiplicador. Sí. Son cosas que parecen que no están dentro de la caja de herramientas de este gobierno. De hecho, el gobierno te dice que ellos políticas sectoriales no hacen. Mira, estuve anoche con Rapalini porque vino al programa de La Nación Más conmigo. Y bueno, este es el primer encuentro después del cruce con Roca, ¿no? de Milei. Roca es y fue siempre Techin, el grupo que maneja los hilos de la UIA, la Unión Industrial Argentina. Rapalini es un hombre de Cerámicas Alberdi, que es una de las principales empresas de cerámicas del país, el sector de la construcción. Obviamente tiene una línea directa con el grupo Techin y al mismo tiempo tiene diálogo con el gobierno, busca mantener, digamos, el diálogo abierto con el gobierno y una buena relación. Están muy entusiasmados con el FAL, este fondo de despidos. Dicen que eso es espectacular para las pymes, sobre todo, porque es como que el Estado te financia los despidos. Digamos, antes se aportaba... Vas a tener un pasivo laboral y un activo laboral, digamos. Vas a cubrir algo que hoy no tenés cubierto. Y porque... Esa es la idea de detrás. Claro, porque antes el 2,5% de aportes patronales iba al ANSES y ahora va a un fondo de despidos. Y además que lo manejan solo los empresarios, pues no es como el de la UOCRA, que es compartido con el sindicato. Y dicen, bueno, eso para una pyme es fundamental y lo veían, por eso sale Caputo a decir que elogiaron el FAL, este fondo de despidos. Para las grandes empresas el 1%. Obviamente, si encima le bajabas 3 puntos de ganancias a las empresas, era no quiero decir un regalo, pero era verdaderamente muy beneficioso para las empresas. Porque, insisto, estos aportes patronales ya lo hacen las empresas. Sí. Y ahora, la diferencia es hacia dónde va esa plata. Claro, y ahora va a ir a financiar despidos. Y ahora, eventualmente, va a ir a financiar los despidos. Exactamente. O los pasivos laborales que se van generando en el propio andar de una empresa. Tiene un sentido económico detrás, digamos, que es válido, si querés. Pero la UIA, hay mucha interna ahí en la UIA, las empresas PYME, todo el sector textil está que arde, muy enojado con el gobierno, por el maltrato, por el estilo. No solo eso, en lo que es textil, ¿sabes qué es lo que más te reclaman? Haber sacado los precios mínimos. Los precios de referencia, sí. Los precios de referencia. Creo que lo que más nos mata a ellos te piden algo. Si le tuvieran que pedir algo al gobierno es restaurarme los precios de referencia. O sea, no es que le piden,
O sea, controlá un poco en la comercialización, controlame qué estás vendiendo y a qué precio, y controlame el precio de referencia. Porque nada, cuando ves los números, crecen mucho en cantidades y poco en valor, digamos. Claro, entran precios de remate chinos de cualquier cosa. Y después hay una preocupación que no coinciden con. Yo le pregunté el otro día a Martín Zuppi, el CEO del grupo Stellantis, que es alguien es un CEO profesional, digamos, cero político. Ahí estaba Rodrigo Pérez Graciano, que sí es un hombre más de institucional, de negociación con los gobiernos. Pero claro, hay incluso en todo el complejo automotor una preocupación respecto a esta visión que tiene el gobierno, ¿no? De, bueno, bajo aranceles, que entren los chinos, que entren todo, se libera el excedente del consumidor, y si tenés 500.000 personas en el sector automotor, se relocalizarán en otro sector, ¿no? Entonces dice, bueno, acá hay un modelo, ¿decidís tener industria automotriz o no decidís tener? Y industria automotriz no es solamente las terminales, son los autopartistas, la industria del neumático. Me dicen que la industria del neumático está a -10 también, está totalmente pinchada, nunca mejor dicho. Y lo que es automotriz particular, se da un contexto global donde tenés la competencia china y donde están todos recortando costos. O sea, muchas terminales de acá están sufriendo dependen de un hilo seguir estando en este país. O sea, hoy Ford se tuvo que ir de Brasil y se fue de Brasil. Saben que acá puede pasar lo mismo. Entonces también yo creo que están preocupados por eso, las terminales propias, con razón, digamos, o producto del cambio también global, no solo del cambio. Porque lo que ven es que todas las terminales son multinacionales. Lo que ven que sus filiales de Brasil o de México tienen más escala hoy y muchos mejores costos, y ponemos ahí todo, el entramado de impuestos, de logística, de acceso a los puertos, y también de competitividad cambiaria, que lo que hay hoy en la Argentina, en un mercado que históricamente fue obviamente, no sé, un quinto de Brasil, y el mercado mexicano es Estados Unidos, ¿no? Es infinito. Pero hay una preocupación en la UIA, pero me parece que por ahora la UIA, su conducción va a seguir acompañando al gobierno. Y creo entender que esa es un poco también la señal que dio el grupo Techini y Paolo Roca después de ese enfrentamiento que tuvieron con Chatarrín de los tubitos caros. Que va a haber ahí. Y bueno, esta foto lo muestra, porque evidentemente salió Caputo a decir excelente reunión, bueno, ¿no? A dar una señal política, a tender a por lo menos acercarles un pañuelo para que puedan secarse las lágrimas. Algo sí. Bueno, que la industria, la verdad, que es una de las que más, o sea, con la construcción son los dos segmentos que más han sufrido este cambio de modelo. O sea, yo digo, la construcción tiene una adicional, si querés, porque vos en el cambio de modelo, en el modelo anterior, había toda una cuestión con los stocks que terminaban reemplazando activos financieros. Bueno, la construcción también reemplazaba los activos financieros. Había mucho que ponía plata en un pozo para después vender el departamento en dólares, para después conseguir los dólares y tener la inversión. Bueno, eso también, o sea, la actividad de la construcción también por eso está más de 20% por debajo de lo que era cuando estaba el cepo. Y esa actividad se va a tener que reacomodar. Y también se va a reacomodar la actividad propia de toda la economía. La verdad que la economía, hoy por hoy, digamos, en comparación con 2023 o antes, y los niveles tienen que ser más bajos, per se. ¿Por qué? Porque antes, nada, juntabas stocks. Hoy no podés juntar stocks. Hoy juntar un stock es perder plata. Estás pagando una tasa de interés por encima de lo que va a avanzar tu precio y es perder plata constantemente, entonces tenés que reducir los stocks. Y esos stocks antes te implicaban mayor nivel de actividad. Bueno, hoy no va a estar. O sea, ni para la industria, ni para la construcción, digamos, vas a poder volver a los niveles que tenías de manera previa. Y la salida que tienen que buscar ellos es la exportación. Sí. Y te hago la última. Esto que dice Martín, que cuenta la colega Liliana Franco, que le presenta la UIA, ¿no? De que haya crédito, cuotas y demás. ¿No es un poco la otra cara de lo que estamos hablando? Que el gobierno, mientras no pueda terminar de domar la inflación, ¿qué va a hacer? ¿Va a dar crédito para convalidar los precios?
Los precios más altos, sí, no, Sí. por eso no sé cuánto va a tomar el gobierno esto como punta de lanza para recomponer la actividad de la industria. No, va en contra de De su lo que es programa el esquema antiinflacionario. oficial. De lo que es el Me esquema parece que oficial. sí, lamentablemente para la industria.